Bien, gracias José Luis por acompañarnos y por ayudarnos con toda seguridad a entender un poco más profundamente la trascendencia de esta convención radical que yo lamento mucho porque yo tengo gran aprecio menos por Moró, por los demás, porque no salió el resultado como ellos querían, salen a llorar por televisión. Y eso me parece que no está a la altura del radicalismo. Sí, primero, muchas gracias, Richard, que podamos conversar de esto. Me parece que la convención fue un hecho trascendente de la política argentina. Un partido político centenario, con dificultades, con problemas, incluso quizás hasta este momento con pocas expectativas electorales por sus propios errores en la Constitución y la dinámica de UNE, se anima a reunir a su máximo órgano político en el medio de un proceso electoral, a debatir con discursos de altísimo nivel, con posturas muy... Si uno repasa después las alocuciones se va a dar cuenta de que hay un altísimo nivel de debate político, de preocupación ideológico, toma una decisión democráticamente, vota, y más allá de las tensiones, de los ruidos y el folclore de toda convención, acepta orgánicamente esa decisión. Eso quedó en las palabras de Cobo, aunque después salió a hacer declaraciones en relación al proyecto, pero a lo que puede ser el futuro. Pero me parece que eso es muy importante y acá la tensión que tenemos que atravesar los radicales, en un contexto donde los demás partidos políticos, ese mismo día se estaba haciendo prácticamente un PJ de cartón, es decir, Rodríguez Sá, Duhalde tratando de armar y Puerta, un PJ con el Partido Justicialista prácticamente intervenido a nivel nacional, sin actividad política en serio, sin debate. En nuestra provincia también lo propio, de lo cual podemos hablar. Me parece que eso es un aporte a la política argentina. Ahora, creo que la tensión que tenemos que superar es que el radicalismo no va a dejar de ser radicalismo porque haga acuerdos y coaliciones políticas para gobernar, para llevar al país a una condición de alternancia política, porque eso es en lo que creemos. El radicalismo, el que nosotros encarnamos y que creo que la mayoría de radicales encarnan, un radicalismo arraigado en ese partido popular, es decir, que fue el primer partido revolucionario y popular de la historia política argentina. Y creo que hay que recuperar esa relación con todos los escenarios y todos los espacios de la sociedad, pero fundamentalmente también con los más vulnerables. Ahora, somos un partido socialdemócrata, podríamos decir, y me parece que gobernar la Argentina hacia adelante requiere de una amplitud de pensamiento político, la complejidad que va a ser el Estado, una Argentina con un contexto internacional que va a ser difícil, nos requiere abiertos, no movernos de nuestras convicciones, pero sí ser capaz de hacer coaliciones políticas. Perón gobernó con coaliciones políticas. Estos 10 años han sido un frente que se llama Frente para la Victoria. Uruguay constituye un frente para gobernar después de una larguísima historia a lo mejor de desaveniencia. El mundo, los países del mundo forman coaliciones políticas. ¿Cómo no vamos a ensayar nosotros la posibilidad de, hacia el futuro, con lo complejo que va a ser gobernar la Argentina, reencauzar la economía, buscar una coalición política? Así que me parece que es una simplificación decir la Unión Cívica Radical deja de ser absurdo, lo que es porque busca una coalición política. Es cierto que tenemos que aprender de los errores del pasado. Es decir, una cosa es hacer una coalición o estar entreverado en una cosa que no se entiende. Pero claramente el país, la gente nos está pidiendo... Yo creo que el discurso es muy parecido del radicalismo y del macrismo. El discurso, los objetivos... la línea hacia donde se debe ir es muy parecido. Hay diferencias probablemente de personalidades, pero en los objetivos máximos están todos de acuerdo. Y hay diferencias de historia y es bueno que haya un partido, una fuerza política que estén haciendo. El PRO es un partido que inclusive no está organizado plenamente como partido político, porque tiene que andar sus años. A nosotros nos ha 100 años de historia y todavía estamos discutiendo. Bueno, pero es lo interesante, la historia con lo nuevo. Que se enriquezca la política argentina y me parece que nosotros tenemos que tener claro que somos fuerzas políticas. Estamos en una realidad donde las conquistas sociales
no pueden volver atrás, por supuesto, pero hay que darle sustentabilidad en el tiempo. Para eso la economía tiene que crecer, a la par que vamos haciendo plenos esos derechos. Tenemos la necesidad de integrarnos institucionalmente, relacionarnos con el mundo de otra forma, no nada más que con los Estados Unidos o nada más que con China. Somos una nación que produce riqueza, que produce alimentos para el mundo. No podemos explicar cómo podemos tener índices crecientes de marginalidad y pobreza. Tenemos flagelos enormes que asolan a América Latina, como el narcotráfico. Para eso tenemos que tener instituciones fuertes, creíbles, ¿no es cierto? Una justicia para la democracia, una justicia en la que el pueblo pueda depositar su confianza, porque es el último recurso a donde va un ciudadano cuando sus derechos son vulnerados o cuando le pasa algo trágico o es víctima de la seguridad. Así que en eso me parece que hay un objetivo mayor común en la Argentina, y tenemos que aprender a constituir esas coaliciones, que a mí me parece que viene un periodo muy interesante, porque el Congreso, que hemos sufrido prácticamente una prepotencia legislativa durante estos 10 años, con leyes muy importantes que salen de la noche a la mañana, incluso leyes importantes que hemos apoyado, pero la práctica de que el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, mande una ley un martes a la tarde, que no conocemos el texto, y el miércoles la quiera votar en el Congreso, no habla de una democracia sana, de una democracia... Es que este gobierno no es democrático. Bueno, entonces se ha acentuado esa prepotencia a tal punto que aún buenas ideas que podrían haber sido ayornadas, no hay espacios para lograr consensos y para mejorar las leyes. No se puede decir que el Parlamento no ha ayudado al gobierno a sancionar las leyes, como se puede constatar. Ahora, lo que no podemos votar, y no hemos votado, y hemos sido muy firmes en defender las cosas que eran realmente aventuras legislativas, realmente sin ton ni son. El caso del acuerdo con Irán es uno, la designación de la sede soberana para el pago soberano era otro, dos fracasos, por decir dos fracasos tremendos. Entonces, parece que el radicalismo tenemos que reafirmar nuestras convicciones, pero saber que tenemos un desafío hacia adelante, que es cómo lograr una alternancia política, manteniendo esos valores y ayudando a que sea un gobierno fuerte. No fuerte en el sentido que el presidente pueda hacer lo que quiere, sino que tenga también un parlamento fuerte, un parlamento creíble para la gente, que incluso ponga equilibrios si el presidente trata de acumular poder más allá de lo que los partidos democráticos creen. Lo hace fuerte la gente, el pueblo, cuando el gobierno es creíble. Así es. Porque entonces cuenta con el apoyo de la gente y eso lo hace fuerte. Este gobierno es fuerte, pero por la prepotencia, pero no por el apoyo de la mayoría del pueblo. Es decir, tienen una cantidad de votos cautivos debido a que viven de aquello, te doy la zapatilla izquierda y si gano te doy la derecha. Los subsidios que me parece muy bien, el subsidio a la niñez. Necesario e incuestionable, pero hay que darle una salida en el tiempo. Si eso no se transforma en trabajo digno, en vivienda digna, en integración a la dinámica social, entonces vamos a reproducir los hijos, estos hijos de esas madres que tienen la asignación universal por hijos. Si no estamos plenamente desde el Estado encima para que ellos, a partir de la educación y de la formación, puedan superar, tener una vida mejor, entonces vamos dentro de 10 años a tener que hacer otro plan, porque ellos ya van a ser adultos y todavía marginados del trabajo y de la posibilidad de integrarse plenamente. Bueno, cansé a la gente con esto porque lo repetí tantísimas veces. Con 3 buenas cosechas vos podés resolver el problema económico. El problema social es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque hay 1 millón de personas que se han acostumbrado a vivir del subsidio, los planes trabajar y demás. Entonces tenés el cabeza de familia que dejó de trabajar porque se acostumbró a vivir del plan. El hijo no vio al padre levantarse un solo día a buscar laburo. Y el nieto a ninguno de los dos. Entonces vos tenés que recuperar
esa masa de gente, recuperarlas para la cultura del trabajo, y es una de las cosas dificilísimas para hacer. Pero posible. Y posible. Sí. Y a esa gente hay que sacarla de ahí a través de la educación. La educación, se ha invertido dinero en la educación, no hay ninguna duda. Lo que no se ha invertido en planes que sean, que en las PISA no estemos en el puesto 49 sobre 52 países. No solo hay que invertir, sino que tiene que ser eficaz y eficiente esa inversión. Sí se puede, porque está esta cultura del trabajo amenazada por los coletazos que ha tenido nuestro país, políticos y económicos. No cabe ninguna duda que una familia vulnerable, el Estado tiene que estar para cuidar en lo posible de salir de la crisis. Es totalmente razonable que en el medio de una crisis profunda el Estado esté encima y ayude y acompañe la situación de la familia que no tiene trabajo. Ahora, cuando tenemos 14 años de bonanza económica, uno de los periodos, como lo hemos escuchado muchas veces en los discursos, el periodo de mayor bonanza de la historia argentina, según la presidenta, eso no se condice con índices de exclusión de la educación muy grande, del trabajo muy grande, el trabajo en negro va creciendo. Es decir, hay una fuerte contradicción, y eso está mostrando que el Estado no está haciendo bien lo que debe hacer, que es cuidar a esos sectores vulnerables, darle caminos de integración al trabajo, a la educación y a mejores condiciones de vida. Porque ahora que vemos las inundaciones en Córdoba, en San Luis, en Santiago del Estero, y nos tiene que ayudar para reflexionar de que cuando vamos a tratar de mitigar o darle una mejor condición a las familias vulnerables o resolver la pobreza, cometemos el error de castigar de nuevo la pobreza. Porque los barrios más humildes de estas localidades, de estas zonas, se construyen hoy prácticamente en el lecho de los ríos, donde uno sabe que a la corta y la larga el agua le pasa por encima. Entonces, tenemos que cambiar nuestra cabeza, que cuando hablamos de pobreza lo tenemos que hacer con una franqueza inusual, que no la hemos ensayado antes. También darle una mejor condición de vida es llevar a una familia vulnerable a vivir cuando se le hace una casa, a un lugar donde estamos seguros que el agua nunca le va a pasar por encima. Porque si no, todo el esfuerzo del Estado, que es enorme en recursos, en estructura, y ni que hablar de la familia, se lo lleva el agua. Y volvemos a repetir el ciclo y reproducimos más pobreza. Entonces me parece que nos tenemos que dar un debate fuerte, pero la educación tiene que ser eficaz. Yo vengo de una provincia donde me tocó conducir una institución nacional educativa, y teníamos un diagnóstico en una provincia donde han gobernado 30 años la misma familia prácticamente. O sea, ha tenido continuidad política, como vos decías, en 3 años, con una cosecha, con 3 buenas cosechas, el país puede tener recursos suficientes como para reencauzar su economía. Ahora, en 3 años no se puede hacer un milagro en educación, pero en 30 años sí se puede hacer un milagro. De pronto nos damos cuenta que este año aparece que hay 50.000 comprovincianos sanluiseños que nunca fueron a la escuela, o que no terminaron la escuela primaria, no terminaron la escuela secundaria. 50.000 es más del 10% de la población total de la provincia. Es algo de una dimensión increíble, que nosotros sabíamos que se estaban yendo de la escuela. Y es como que la tierra que se mete abajo de la alfombra. El Estado y los gobiernos hegemónicos, en su desesperación de anunciar siempre lo que le va bien, empiezan a cometer graves errores, y lo ha hecho el gobierno nacional también. Estas hegemonías políticas siempre quieren hacer buenos anuncios. O sea, no se permite esa cultura política de decir, esto nos está saliendo mal y nos vamos a juntar con las fuerzas sociales y políticas a darle una solución integral, no por decretazo. Entonces, hoy nos enteramos que el gobernador un día se levantó a la mañana y dijo, voy a pagarle una beca para que esa gente se integre a la educación. Está muy bien. Pero no es solo pagarle la beca, después tiene que haber un aula, un maestro, para que efectivamente pueda terminar. Cuando se improvisa sobre cuestiones graves, cuestiones acumuladas de años, se vuelve a cometer otro error. Y es consustancial a los sistemas hegemónicos de poder. No se permiten discutir lo que está muy mal, no se permiten decir nos equivocamos.
cuando los argentinos y cuando la política argentina y cuando los gobernantes puedan decirle un día a su pueblo por la cadena nacional, sin temer tener que irse de la casa de gobierno. Nos equivocamos con esto, señores. Convoco a las fuerzas políticas a tratar el tema de la pobreza, el tema del narcotráfico, el tema de la marginalidad. Ese día vamos a haber dado un gran salto hacia el futuro. Es decir, vamos a tener una política capaz de festejar los logros y reconocer públicamente los errores y generar un contexto de solución que involucre a todas las fuerzas sociales y políticas. Lamentablemente, y creo que esto es lo que va a llevar más tiempo, es recuperar las instituciones, la seguridad jurídica para los futuros inversores que crean en nosotros, porque en el exterior, si bien el hecho del cambio de gobierno está generando mucho optimismo, pero el inversor no es el gobierno de Cristina Kirchner, es la Argentina. La Argentina la que no brinda la seguridad, la que tiene instituciones que la hacen inclaudicables al momento de tener que defender sus intereses, como ha pasado últimamente, que se han hecho expropiaciones donde terminamos pagando el doble de lo que se hubiera pagado si se hubiera hecho en forma normal. Porque todo eso se sabe a los 2 minutos. Hoy el Internet permite saber qué estamos haciendo en este momento a 10.000 kilómetros de distancia. Sí, acá hemos escuchado que nos hemos desendeudado. Lo que no le dice el gobierno al país es la deuda que ha contraído, no la que tiene que pagar el año que viene, que a lo mejor es baja, es la que vamos a tener que pagar dentro de 10, 15, 20 años. 303.000 millones es lo que dice la Fundación Libertad y Progreso. Estudios sesudos, profundos. Eso es lo que le debe el país interna y externamente. Yo creo que cuando cualquier institución del mundo o cualquier inversor posible del mundo con el que nos tenemos que relacionar necesariamente escucha que un presidente insulta o bastardea a la justicia en una república, yo creo que se le prende una luz naranja, una luz de alerta. Por eso es tan importante. Eso no implica no reconocer que la justicia argentina no tiene problemas, como también lo tiene el Congreso y todas las instituciones de la democracia son instituciones dinámicas. Estamos en una democracia de 30 años, después de una dictadura feroz, es decir, estamos en construcción de nuestra credibilidad. Pero a esa credibilidad hay que ayudarla con la plena conciencia de lo que es la República, en todos sus términos. Y la República es... no saben... La República, que no es contrario a la democracia. La democracia fue la mayor conquista de la humanidad para derrotar la esclavitud. Eso fue la democracia. O sea, si no tuviéramos democracia, tendríamos esclavitud. Pero la República también fue la conquista, digamos, política más grande para evitar la continuidad del poder, para que no se vuelva desde la democracia, no haya déspotas de la democracia. Y esa república se ayuda, se allana, se fortalece, donde cada uno de esos poderes cumple su rol y lo va mejorando. Un presidente que se erige en juez, en el caso Nisman, por ejemplo, uno escucha al canciller, uno espera que un fiscal obviamente investigue. Yo dudaría de un fiscal que no investigue y no denuncie. Así que lo que tiene que ser un fiscal, Nisman, como sea, puede denunciar y puede tener razón, puede denunciar y puede no tener razón, pero el que tiene que decir si tiene razón o no es el juez, no el canciller ni la presidenta. Eso no quiere decir que no se pueda hablar de la justicia, pero se puede hablar enalteciendo la República y se puede hablar depreciando la República. Entonces me parece que eso es muy importante, porque si no el mundo con el cual nos tenemos que relacionar como nos relacionamos con nuestros vecinos, si yo en mi barrio estoy peleado con el vecino de la derecha, el de la izquierda, el del frente, con el almacenero, con el cura de la iglesia, y no nos va a ir muy bien. Y la Argentina tiene que volver a recomponer con sus convicciones republicanas, con los logros que ha tenido la política. Somos un país que ha dado ejemplos de la política de derechos humanos, cosa que pocos países pueden exhibir. Pero cuidado, tenemos que también entender
cómo nos relacionamos con el mundo, de respetar a las otras culturas, ¿no? Esto que pasó con China no es un chiste menor, ¿no? Porque si uno se relaciona con alguien, lo primero que tiene que compartir es el respeto mutuo, el código de los valores que cada uno lleva en su mochila. Y eso me parece que es donde se han roto los canales de confianza con muchos escenarios internacionales y también internamente, porque lo que nos ha pasado es que tenemos un país dividido en donde algunos nos quieren retrotraer a 100 años atrás, 50, entre apátridas, patriotas y apátridas, entre gorilas y peronistas, entre radicales y no sé qué, y ahora vamos a decir entre derecha e izquierda. No, está bien, existe la derecha, existe la izquierda, existen los intereses, pero nosotros tenemos que construir un país para todos y que empujen todos para el mismo lado. José Luis, hace muchos años un presidente decía, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y no decía, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Creo que va a ser una tarea ímproba, pero muy importante, que vuelva a ser la Argentina una república, y eso lo van a lograr ustedes, que con toda seguridad, junto con el PRO, van a ser el próximo gobierno. Sí, estamos muy entusiasmados en el sentido de poder fortalecer esta coalición política, en lo que hace a nuestra provincia, que tenemos, vos imagínate, si deseamos alternancia en el país después de 12 años de un mismo gobierno, te podrás imaginar, Richard, en una provincia donde hace 32 años que tenemos continuidad, el deseo de alternancia que tenemos, ¿eh? Y por eso vamos a construir una alternativa respetuosa, ganadora, es decir, poder darle una oportunidad a la gente. Pero para eso hay que tomar riesgo. Hablar con quienes uno piensa, ponerse de acuerdo y hablar con quienes piensan igual que uno es muy fácil y hasta cómodo. El desafío de la democracia es acordar con quienes piensan diferente. José Luis, muchísimas gracias, Richard, por este tiempo que nos brindaste. Muchas gracias. Ha sido un placer, Richard. Igualmente, el placer ha sido mío y suerte. Muchas gracias. Si a ustedes les va bien, a nosotros nos va a ir bien. Gracias. Vamos a un corte, señor director.